Buenas, yo soy la estudiante Nancy Ortiz y hoy vamos a estar hablando sobre categorías históricas, sobre algunos conceptos en la historia del Paraguay. Bueno, primeramente vamos a introducirnos al tema. El estudio de la historia no se limita a enumerar fechas ni acontecimientos, sino que requiere identificar a las distintas formas en las que ocurrieron los hechos y también en cómo se relacionan a través del tiempo. Estas son categorías como sincronías, de las que vamos a estar hablando, diacronías, acontecimientos, coyunturas, estructuras, causalidades, continuidades y cambios que permiten analizar la realidad histórica desde diferentes escalas de tiempo, de escalas temporales, y niveles de profundidad, siendo enfoques como la de Fernand Braudel, aplicadas a la historia desde Paraguay. Estas nociones ayudan a comprender cómo estos procesos de larga duración, eventos puntuales y transformaciones sociales moldearon la identidad, la cultura y el desarrollo del país desde una época prehispánica hasta la actualidad. Bueno, siguiendo con uno de los conceptos, sincronías. Primeramente tenemos que saber que es un estudio o comparación de hechos que no, o sea, que ocurren al mismo tiempo, aunque en distintos lugares, para ver similitudes o contrastes. Ejemplo, eh, un ejemplo paraguayo en 1811 más bien, Paraguay proclamó su independencia de España, casi al mismo tiempo que otras regiones del Río de la Plata. Estaban en procesos revolucionarios como Buenos Aires con la Revolución de Mayo en 1810. Y estas guerras, en estas guerras ambas luchaban por la ruptura con el poder colonial. Pero tenían estrategias y liderazgos distintos, obviamente, no iban a ser similares, o sea, iguales. Luego vamos con las diacronías, que es un estudio de un mismo fenómeno o proceso a lo largo del tiempo. Y esto se va observando, o sea, observa su evolución y de acuerdo a eso las distintas transformaciones para luego analizarlas. Tenemos un ejemplo, el sistema político paraguayo desde la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia en 1814 hasta 1840, pasando por distintos gobiernos autoritarios del siglo XX, hasta una instauración de un sistema democrático en 1989, y esto analiza una línea de cambios y de permanencias en las distintas formas de ejercer el poder. Luego tenemos acontecimientos. ¿Y qué es un acontecimiento? Primeramente son hechos puntuales y concretos de corta duración que marcan un momento histórico. Tenemos la batalla de Curupaytú, el 22 de septiembre de 1866, durante la Guerra de la Triple Alianza, donde el ejército más bien, paraguayo obtuvo una victoria significativa frente a las fuerzas aliadas. Esto es un hecho aislado en el tiempo, pero con gran repercusión militar y moral hasta nuestros días. Tenemos luego las coyunturas, que son situaciones o periodos de mediana duración que resultan de la combinación de factores políticos, económicos y sociales y que pueden cambiar el rumbo de nuestro país. Tenemos un ejemplo, tenemos la crisis económica y social posterior a la guerra del Chaco, que sabemos que fue una guerra bastante compleja que tuvo muchas consecuencias en 1932 a 1935, que derivó en golpes del Estado, reestructuración del poder político entre 1936 y 1954, y esta coyuntura estuvo marcada por el impacto demográfico de la guerra, el gasto militar y la necesidad de reorganizar la economía. Luego tenemos estructuras. Las estructuras son elementos o características de larga duración que sostienen y condicionan el desarrollo histórico. Son resistentes al cambio y forman parte de la identidad de una sociedad. Un ejemplo sería la concentración de la propiedad de la tierra.
establecida después de la Guerra de la Triple Alianza, que sigue influyendo hasta hoy en la economía rural y en conflictos sociales de Paraguay. Luego las causalidades, que son relaciones de causa y efecto, que explican por qué ocurren los hechos. Ejemplo, las causas de la Guerra de la Triple Alianza, 1864 y 1870, incluyen la disputa por las rutas comerciales en el Río de la Plata y la rivalidad política entre Brasil y Argentina, y el interés paraguayo por apoyar a Uruguay en su conflicto interno. Estos factores llevaron al estallido de conflicto y a la posterior derrota paraguaya. Luego tenemos las continuidades, que son aspectos que se mantienen en el tiempo a pesar de los cambios en otras áreas. Un ejemplo sería el uso de preservación el uso y preservación, de la lengua guaraní como idioma oficial del Paraguay cotidiano, desde la época prehispánica hasta la actualidad. A pesar de cambios políticos y culturales, sigue siendo parte esencial de la identidad paraguaya. Tenemos los cambios, que son transformaciones en la sociedad, la política, la economía o la cultura. El cambio de régimen, un ejemplo sería el cambio de régimen político en 1989 con el golpe que derrocó a Alfredo Stroessner, pasando una dictadura de 35 años a un sistema democrático con elecciones periódicas. Y para ir concluyendo, estuvimos viendo un análisis histórico a través de estas categorías, y cambios que nos permiten comprender que la historia de Paraguay es un resultado de la interacción constante entre procesos de distinta duración y naturaleza. Estos hechos puntuales, como batallas, declaraciones, se insertan en coyunturas más amplias que responden a causas profundas y que a su vez están condicionadas por estructuras históricas de larga duración. Del mismo modo, ciertos elementos como la lengua guaraní, que es muy importante para la identidad de nuestro país, muestran la persistencia de continuidades, mientras que cambios políticos, sociales y económicos evidencian transformaciones decisivas.